La fuerza de cosas pequeñas. El Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 30 al 32, nos dice lo siguiente. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Mateo capítulo 17, el versículo 20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es un grano de mostaza? ¿Qué es un grano de sal? ¿Qué es un grano de arena? ¿Qué es un grano de azúcar? Pequeñas cosas. Dentro de la pequeñez de estas cosas está también la importancia de que cosas pequeñas pueden, en las manos de Dios, ser engrandecidas. Zacarías, en su capítulo 4, versículo 10, la palabra del Señor nos habla acerca de el día de las pequeñeces. Y aquí la palabra de Dios nos hace ver lo siguiente: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Menospreciaron el día de las pequeñeces. No hay que menospreciar el día de las pequeñeces, porque si están en las manos de Dios, serán engrandecidas. Veamos a la luz de la palabra de Dios pequeños comienzos. Jacob, en Génesis capítulo 32, versículos 9 y 10, se percibe en un principio pequeño y dice de la siguiente manera: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Se percibe Jacob menor que todas las misericordias y que toda la verdad que Dios ha usado para con su siervo. Pequeños comienzos. Jacob nunca imaginaría que llegaría a ser uno de los patriarcas. Jacob nunca imaginaría la grandeza de su persona en las manos de Dios. Nunca imaginaría hasta dónde podría llegar y qué tanta inspiración podría traer aún a nuestras vidas hasta el día de hoy. Pero él se percibe como pequeño. Su principio puede ser pequeño, sin embargo, en las manos de Dios, el Señor permite que él llegue a ser grande para su honra
y para su gloria. Isaías capítulo 60, versículos 21 y 22, habla acerca del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Cuando la palabra de Dios menciona acerca del pueblo de Dios, del pueblo del Señor, hace una comparación. Y la comparación viene a ser de el pequeño vendría a ser como 1000. El menor llegaría a ser un pueblo fuerte. Cuando vemos lo que Dios ha hecho a través del pueblo de Israel, pequeño en términos geográficos, pequeño en términos de población, pequeño en términos de armamento. Sin embargo, las grandes cosas que Dios ha hecho a través de Israel, viene a ser cumplida la palabra: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Marcos en su capítulo 4, versículos 26 y 32, nos habla de la semilla más pequeña conocida en el tiempo de Jesús. Esta pequeña semilla de mostaza. Y la comparación que hace es que la semilla de mostaza llega a ser un arbusto de aproximadamente unos 3 metros, pero en el cual las aves de los cielos hacen sus nidos. Suficiente para comparar lo pequeño de una semilla con lo grande que puede llegar a ser el arbusto de esta semilla. Pequeños comienzos. Jacob, el pueblo de Israel, o las semillas. Pero en las manos de Dios son engrandecidas. También la Biblia nos habla acerca de pequeñas palabras. En Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, nos hace ver la palabra de la siguiente manera: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Pequeñas palabras, palabras ociosas. Dentro de la mayordomía de la vida está el uso que hacemos de las palabras. Dentro de la mayordomía de la vida está el hecho de que habrán palabras ociosas que pudieran traer daño a la vida de otros, pudieran no ser de beneficio a otros, pudieran en un momento dado ser consideradas de tal manera que son ociosas. Cuidado con nuestras conversaciones ociosas, con chistes o historias que no agradan a Dios. Por estas palabras dice el evangelista Mateo que seremos juzgados y de ellas daremos cuenta en el día del juicio. Santiago capítulo 3 versículo 5 nos habla acerca de la lengua
Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Veía hace unos días una nueva publicación acerca de cosas curiosas, y en la portada aparece un joven que tiene una lengua de 20 centímetros y que le sigue creciendo. Aun cuando tuviera esta dimensión, una lengua normal, todavía sigue siendo un miembro pequeño. Pero un miembro pequeño que puede causar tanto daño y hacer tanto mal, porque una palabra mal dicha, una palabra mal usada, una palabra y una expresión o algo dicho en una forma tal que dañe la vida de otros, puede traer mucho daño, mucha afectación a la vida de las personas. Por el contrario, Isaías capítulo 50, el versículo 4, nos dice de la siguiente manera: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios. Dos miembros del cuerpo que pueden ser considerados pequeños, como la lengua, como los labios, como el oído. La palabra de Dios nos enseña que aun cuando sean pequeños estos miembros, pueden ser de bendición a otros. ¿Quién de nosotros no ha conocido a alguien que esté cansado? Y no necesariamente hablamos de cansancio físico. Después de un día de trabajo, después de una jornada de trabajo, hay cansancio físico. Pero hablamos más de cansancio del alma, de cansancio espiritual. Y así como la palabra de Dios nos muestra y nos enseña que a un lado del camino, aquel samaritano se encontró a un hombre herido, así también en el camino de la vida cristiana, frecuentemente a la orilla del camino encontramos a muchos cansados. Aquellos que han perdido la ilusión, que han perdido la visión, que han perdido la motivación, y que nosotros podemos, con la ayuda de Dios, darles una palabra adecuada. Jehová el Señor, dice Isaías, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Nada mejor que tener la palabra adecuada para el momento adecuado. Nada mejor que tener una visión que nos haga notar cuando la persona necesita una palabra de ánimo, una palabra de estímulo, una palabra de exhortación tal vez, pero que servirá para que ese cansancio sea quitado. Lengua de sabios. Al contrario de lo que Santiago dice acerca de la lengua, que puede causar tanto daño, Isaías habla de la lengua de sabios con las palabras adecuadas para ayudar a aquellos que están cansados. Y nuestro oído atento para oír como los sabios, para oír lo que beneficia mi vida, para ayudar a otros. Proverbios capítulo 12, versículo 25, en su segunda parte, nos dice lo siguiente:
La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Pequeños comienzos, pequeñas palabras. La buena palabra alegra al ser humano. Pero también la Biblia nos habla de pequeños estorbos. Marcos, en su capítulo 4, versículos 18 al 20, la parábola del sembrador, nos habla de aquellos que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron la palabra y la recibieron y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí la palabra de Dios nos hace ver que hay pequeños estorbos. Se señalan el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, los afanes de este siglo. Pequeños estorbos que, si no tenemos cuidado, pueden afectar nuestra vida espiritual. Romanos, en su capítulo 14, versículos 13 en adelante, nos menciona acerca de algo pequeño que puede ser un estorbo también: las comidas. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, a partir del versículo 13 en adelante hasta el versículo 21. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Para el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. En la mayordomía cristiana, un pequeño estorbo puede ser la comida. Si alguien nos ofrece alguna comida, pudiera ser ofrecida a los ídolos, pudiera ser por cualquier otro motivo, pero si por causa de comer aquel alimento mi hermano débil es contristado, la palabra de Dios dice: bueno es que nosotros no dañemos la obra espiritual en la vida de nuestros hermanos. Y llega el apóstol Pablo a considerar que si por causa de la comida, por causa de la carne, llegara a afectar la vida de otros, él dice: no comeré carne jamás. Está dispuesto a quitar aquel pequeño estorbo. Josué capítulo 7, versículos 20 y 21, nos habla de Acán. Y Acán, dice la palabra del Señor, que hizo lo siguiente:
Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Pequeños estorbos, cosas que guardamos en nuestra tienda, cosas de las cuales Dios no se agrada, pero que como Acán podemos guardar, tal vez bajo tierra, creyendo que con esto está oculto ante los ojos de Dios. Pequeños estorbos que debemos quitar. Y la palabra de Dios nos habla de pequeños pecados. Juan los clasifica como no de muerte. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice la palabra: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le hará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no le toca. Pequeños pecados que pueden ser descuidos en nuestra vida. No son pecados cometidos voluntariamente, pero a veces son pecados de omisión o son pecados involuntarios, por los cuales la palabra de Dios dice que debemos orar y que debemos pedir a Dios perdón por ellos. A veces pueden ser pecados de ignorancia. Hacemos algo porque no sabemos que no es agradable delante de los ojos de Dios. Pero si nuestra conciencia nos redarguye y no nos hace estar a gusto, entonces es la voz de Dios haciéndonos ver que no es agradable delante de los ojos del Señor. Santiago capítulo 1, versículos 14 al 16 y luego el versículo 26 nos dice lo siguiente: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Versículo 26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La concupiscencia, estado personal que los demás tal vez no podrán detectar, pero que Dios ve y que puede ser estorbo para nuestra vida espiritual. Cantares capítulo 2, versículo 15 nos dice que debemos cazar las zorras pequeñas que afectan el sembradío, que dañan el sembradío. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne. Aquellas pequeñas cosas que afectan la viña de nuestra vida espiritual deben ser quitadas.
A la vez que hay pequeños comienzos, pequeñas palabras, pequeños estorbos, pequeños pecados que dañan nuestra vida, que afectan nuestra vida espiritual, también la palabra de Dios nos habla de pequeñas ayudas. Por ejemplo, en Marcos capítulo 9, versículo 41, nos habla de un vaso con agua. ¿Cuánto nos costaría un vaso con agua? ¿Qué valor le haríamos, económicamente hablando, a un vaso con agua? Pues la palabra de Dios dice que aun cuando sea un vaso con agua que le demos a un sediento, a un necesitado, el Señor lo toma en cuenta. Y la palabra dice que en aquel día algunos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y el Señor les dirá: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Dios no deja sin recompensa. Jesucristo no deja sin recompensa ni siquiera un vaso con agua. La palabra de Dios nos habla de aquella muchacha esclava en segundo libro de Reyes capítulo 5, los primeros 4 versículos. Nos habla acerca de Naamán, este hombre leproso, reconocido como militar, pero leproso. Y la palabra de Dios nos dice que esta jovencita le comparte que en su pueblo hay un profeta, un siervo de Dios, que puede darle sanidad. Pequeñas ayudas que pueden traer tanto beneficio a la vida de alguien. En el caso de Naamán, el testimonio de esta jovencita le trajo sanidad. Sanidad de una enfermedad tan terrible como es la lepra. Pequeñas ayudas. ¿Y qué podríamos decir acerca de lo que Marcos 12, 41 al 44 nos dice de aquella viuda? La ofrenda de aquella viuda. 2 blancas, 2 monedas solamente para traer a Dios. Pero 2 monedas que, aunque su valor económico es pequeño, era todo lo que aquella viuda tenía. Dio todo lo que tenía, mientras que otros daban de lo que les sobraba. Solo 2 blancas como ofrenda, pero que aquella mujer lo da con todo su corazón y con todo el sacrificio que significaba el dar todo lo que tenía. Pequeñas ayudas. Santiago capítulo 3 versículo 4 nos habla del timón de un barco. Yo creo que algunos de nosotros hemos conocido alguna vez un barco. Yo tuve el privilegio de conocer el Quetzalcóatl, barco petrolero de nuestro gobierno hace algunos años. Ver el timón comparado con la dimensión de un barco realmente es tan pequeño. Sin embargo, podemos decir, a la par de Santiago: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. El barco podrá ser muy grande, el timón muy pequeño, pero todavía el timón es el que dirige al barco. Así también Santiago aplica la enseñanza diciendo que si dominamos la lengua, podremos dominar todo el cuerpo, toda la vida. Si hablamos de la fuerza de cosas pequeñas, en términos negativos o en términos positivos,
aquellas pequeñas palabras como las ociosas, aquellas pequeñas cosas como la lengua, aquellos pequeños estorbos como la comida, o aquellos pequeños comienzos. Tenemos también que decir que delante de Dios, por insignificante que sea el talento que le hemos dedicado al Señor, será como los panes y los peces dados a la multitud. Ni siquiera podemos imaginar la bendición que puede traer el dedicar a Dios nuestro talento para que los demás sean beneficiados. Tal vez un breve testimonio sirva para que una persona se arrepienta y cree en Jesucristo, se arrepienta de sus pecados, de la clase de vida que lleva, y llegue al conocimiento de Jesucristo. Junto con la salvación para su vida, traemos tal vez armonía al hogar y traemos tantos beneficios a la vida de los demás. Por pequeño que creamos nosotros que es nuestro talento, con la bendición de Dios, en las manos de Dios, podrá ser engrandecido. Con frecuencia, amados hermanos, pequeñas cajas contienen joyas de valor. Así que, si reconocemos la fuerza de cosas pequeñas, tenemos que reconocer que porque pequeño que sea lo que hagamos en la obra de Dios, con su bendición puede ser engrandecido. Por pequeño que sea, desde el punto de vista nuestro o desde el punto de vista de los demás, el talento que dedicamos al Señor, con su bendición podrá ser engrandecido. Que Dios nos ayude a descubrir la fuerza de cosas pequeñas. Que Dios nos ayude a dedicar al Señor aquellas cosas pequeñas que pueden ser de bendición para la vida de otros. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén.